Ahora, vamos a revisar diferentes conjuntos de números reales. Números reales, identificados por capital R, son números que aparecerían en la línea de números. Y todos los números reales son números racionales o números irracionales, pero antes de definir estos dos conjuntos de números, me gustaría comenzar con los números naturales o los números de conteo. Entonces trabajaremos nuestro camino. Así, los números naturales son números de conteo identificados por el capital N de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, y siguientes. Mirando nuestro diagrama de Venn aquí, los números naturales serían estos números en este conjunto aquí, de nuevo, identificados por capital N siguiente. Los números enteros incluyen todos los números naturales y el número 0. Entonces, mirando de nuevo el diagrama de Venn, la capital W representa números enteros que incluyen 0 así como todos los números naturales. Los integrales identificados por la capital Z de los números que pertenecen a este conjunto aquí, aviso como incluye los números naturales negativos, 0, y los números naturales. Así que, de nuevo, mirando nuestro diagrama de Venn, aquí está Z, aquí están los números naturales negativos, 0, y los números naturales. Todos estos están incluidos en el conjunto de integers, que ahora nos trae al conjunto de números racionales e irracionales. Entonces, podemos ver de inmediato que se integra, números enteros, y los números naturales están dentro del conjunto Q, que son números racionales. Los números racionales se pueden escribir en forma de A dividido por B con A y B como integradores. Por supuesto, B no puede igual 0. Por lo tanto no hemos incluido las fracciones, pero las fracciones como 2, 3, y menos 2, 5 también serían números racionales, aunque no pertenecen al conjunto de integers, números enteros o números naturales. En forma decimal, números racionales terminarán o repetirían. Entonces, por ejemplo, 0.4 termina y por lo tanto es racional, y 0.3 repeticiones, porque las 3 repeticiones y por tanto es también racional. Entonces, muchas veces cuando tratamos de determinar si un número es racional, puede ser útil para convertirlo en un decimal. Y luego los números irracionales son números que, en forma decimal, no terminan y no repetir. Entonces, por ejemplo, raíz cuadrada 5 sería algunos decimales no terminantes, no repetidos. Y por supuesto, también es pi. Así que echemos un vistazo a algunos ejemplos. Queremos determinar qué set o sets de números reales cada número pertenecería. Entonces, número 1, tenemos 0. Vamos atrás y miremos nuestro diagrama de Venn. Aviso de que 0 está aquí, lo que significa que es un número entero. Luego podemos trabajar nuestro camino. Z representa el conjunto de integers. So 0 es un integer. Q representa los números racionales. Entonces, 0 también es racional. Luego, por supuesto, todos los números serán números reales. Entonces, de nuevo, va a ser un número entero. Así que W va a ser un número entero, que es Z. Va a ser racional, que es Q. Y, por supuesto, también es un número real. Siguiente, tenemos 2, 3. Bueno, y vamos atrás y miremos nuestro diagrama de Venn. Bien, 2, 3 está en forma de AB así que es racional, y todos los números racionales también son reales. Entonces pertenece al conjunto de números racionales y al conjunto de números reales. Siguiente tenemos la raíz cuadrada de 8. Vamos adelante y convierte este en un decimal. Así que, el segundo x cuadrado, que culpa la raíz cuadrada, y luego tenemos 8. Aviso como esto es un decimal no terminante y no repetitivo, así que regresemos y echemos un vistazo a nuestro diagrama de Venn una vez más. Es un decimal no repetitivo, no terminante, que significa que pertenecerá a esta configuración aquí, que es el conjunto de números irracionales. Recuerde, en forma decimal, no termina y no se repite. Y todos los números irracionales son también reales, así que es irracional y también es real. Ahora, raíz cuadrada negativa 36, podemos pensar que esto también es irracional, pero recuerda que la raíz cuadrada de 36 es 6, así que es simplificar a menos 6. Queremos usar menos 6 para determinar los juegos a los que pertenece este número. Bien, menos 6 sería un integer, lo que significa que también es racional, y también es real. En el último ejemplo tenemos pi.
Tipemos pi en la calculadora y vea lo que nos da decimal. Sé que a menudo usamos 3.14 como una aproximación, pero pi realmente es un decimal no terminante, y también es un no repetitivo, porque aquí no hay un patrón. Así que significa pi es irracional y también real. Así que somos cierre ahora. Quiero volver a 2,3 solo por un minuto. Vamos adelante y convierte esto en un decimal para verificar que también satisface la definición decimal por un número racional. Para convertir 2,3 a un decimal, tenemos 2 divididos por 3. Ahora, la calculadora está rodeando aquí. Esto no termina, pero aviso cómo se repite el 6. Tenemos un reciente decimal no terminante. Entonces, si volvemos y echamos un vistazo a la definición de un número racional, de nuevo, notifique cómo se dice en forma decimal termina o se repite. Y, de nuevo, 2,3 fue 6 repetir, verificando que es un número racional y también real. Ok, espero que encontraron estos ejemplos útiles. También puede ser útil mirar estos conjuntos de números como un diagrama de árboles. Entonces, puede querer pausar el video aquí y revíselo en este formato también. Aquí tenemos el conjunto de números reales, racionales e irracionales, integers, números enteros y números naturales. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.